8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya a esta hora al doctor Joffrey Campaña, abogado, reconocido jurista que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor Campaña? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha dicho que defenderá el interés público, el interés de los ecuatorianos frente a la demanda por no menos de 2.000 millones de dólares que han interpuesto los hermanos Isaías en contra del Estado ecuatoriano, por lo que ellos consideran una ilegal incautación de sus bienes. Además, en las últimas horas, el abogado de los hermanos Isaías, el señor Ricardo Noboa, ha dicho que están dispuestos a aceptar una mediación ya hasta que les devuelvan los bienes incautados. El presidente, en respuesta, dice que ya ha hablado, han mantenido una conversación telefónica con el Procurador General del Estado y se ha puesto en contacto con los representantes de las entidades demandadas para defenderse. ¿Es suficiente que se haya comunicado telefónicamente con el procurador sabiendo cómo ha actuado el procurador ya en otros temas en defensa del Estado? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente es público que el presidente mencionó en su última intervención que había llamado por teléfono al procurador del Estado. Yo creo que esa llamada es absolutamente insuficiente, es totalmente insuficiente. Yo creo que el país demanda y demandaba un pronunciamiento claro del gobierno nacional respecto de esta pretensión que en la forma como ha sido consignada en la demanda lo que busca es una indemnización por 2.000 millones de dólares. De tal manera que creo que la postura del presidente ha sido una postura débil. Todos conocemos que el doctor Ricardo Noboa es un gran abogado, pero al mismo tiempo es un asesor directo del presidente de la República. Entonces, allí lo menos que se espera es que exista una separación total entre quien patrocina con justo derecho una demanda contra el Estado ecuatoriano, pero al mismo tiempo quien tiene una vinculación muy cercana con el presidente de la República. Y eso hace levantar evidentemente suspicacias, de tal suerte que me parece que tiene que haber un pronunciamiento del presidente mucho más firme y evidentemente una separación o un distanciamiento muy claro entre el rol que estaba cumpliendo el doctor Ricardo Noboa en el gobierno, un asesor sin título, sin nombramiento, pero todos conocemos que existe una enorme cercanía. ¿Cómo está, doctor Campaña? Qué gusto saludarle a los tiempos. Ahí, a ver, digamos, si es que yo de alguna forma soy cercano al presidente Lasso, no quiero hacerle daño al presidente Lasso, hubiera buscado otro tipo de representación legal. ¿Por qué buscarle a Ricardo Noboa en este caso? Porque además, y usted que conoce bastante bien la política, que estudia también la política, no la de ahora, sino la de hace años también, entenderá que Ricardo Noboa no es un personaje que aparece de la noche a la mañana. O sea, ha sido un personaje que ha estado en los momentos claves de la historia de este país y que ha sido un protagonista. Entonces, los señores Isaías, ¿qué persiguen al ponerlo a Ricardo Noboa sabiendo el rol que juega dentro del gobierno y para el presidente Lasso como su abogado defensor? Bueno, hay que reconocer que el doctor Ricardo Noboa es el abogado de hace muchos años de los señores Isaías. De tal manera que es un abogado de una gran trayectoria defendiendo una causa desde hace mucho tiempo. Pero ahí también estaba Jorge Zavala y otro abogado más que se me olvida ahora el nombre, Javier algo, era articulista de la revista Vistazo. Javier Castro, gracias, doctor. Pero están ellos también, ellos podían haber sido, digamos, los representantes legales, incluso públicamente. Bueno, yo creo que es un buen gesto del doctor Ricardo Noboa el haber aparecido frontalmente, porque él pudo mantenerse tras bastidores. Me parece que eso hay que reconocérselo. Lo que pasa es que cuando en algún momento evidentemente hay un conflicto de intereses, y en este caso existe, es necesario hacer una separación. Y mire, si este tema se fuera limitado a un proceso judicial, yo le diría no hay ningún problema porque finalmente será lo que los jueces resuelvan. Pero ya cuando el doctor Noboa hace un anuncio público que él busca una mediación. La mediación, pues ningún procurador va a llegar a mediar, si ese fuera el caso, sin consultar al gobierno nacional, porque evidentemente, piense usted lo que puede significar que el procurador del Estado o el gerente del Banco Central o el presidente inmobiliario, etcétera, dice, muy bien, estamos de acuerdo en mediar, al Estado le va a costar esto 500 millones de dólares, etcétera. Eso no se puede hacer sin que el gobierno nacional tenga un rol protagónico, porque al final del día, quien tiene que poner en el presupuesto y tiene que ordenar las finanzas públicas para cumplir con esa transacción es el gobierno nacional. De
tal manera que allí aparece un enorme conflicto. Entonces yo lo que creo es que el doctor Ricardo Noboa tiene todo el derecho del mundo para ejercer su patrocinio, pero lo que tiene que haber es un distanciamiento absoluto, y el presidente de la República sí hacerlo notar, que hay un distanciamiento absoluto con el abogado que patrocina tal vez hoy día una de las causas más importantes. Eso en cuanto a la mediación, pero creo que, y ya vamos a desmenuzar esto, creo que la mediación no cabe bajo ninguna circunstancia con una acción judicial que en mi opinión jurídica está absolutamente prescrita. ¿Por qué está prescrita, doctor Campaña? Lo explico de la siguiente manera. Mire, primero, este es un ámbito que se enmarca en la llamada responsabilidad objetiva del Estado. Es decir, es un tema de absoluta concentración en el llamado derecho administrativo reparador, ¿sí? Responsabilidad objetiva del Estado. La reparación objetiva no es de ahora, esto lo tenemos desde hace muchísimos años en muchas constituciones. Y esa reparación objetiva no es otra cosa que la obligación que tiene el Estado de responder por los daños que causan sus funcionarios cuando estos actúan con negligencia o con culpa. No se requiere el dolo. Pues bien, esta responsabilidad del Estado por actos de sus funcionarios cuando sus funcionarios han causado daño tiene que reclamarse a través de tribunales especiales, que son los tribunales de lo contencioso administrativo, a través de la llamada acción de reparación o acción por responsabilidad objetiva. La ley ahora, el COGEP, que regula la responsabilidad objetiva, al igual que lo hizo antes la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, contemplan plazos de prescripción, es decir, tiempo durante el cual se pueden formular o presentar demandas. Ese tiempo está regulado perfectamente, no de ahora, desde hace mucho tiempo, y para este tipo de acciones el plazo previsto es de 5 años, que se cuenta desde cuándo el funcionario cometió el acto que causó daños. En este caso, ¿desde cuándo se cuenta? Desde la incautación. ¿Cuándo se produjo la incautación? En el año 2008. ¿Podía entonces iniciarse allí una acción judicial en el año 2008? Mi respuesta es sí. Y podía entonces hacérselo hasta el año 2013. Hay allí una tesis que sostiene que no se podía presentar la acción porque estaba en vigencia el mandato 13. Sin embargo, cuando se revise el mandato 13, lo que el mandato 13 limita como opción y limitó en ese tiempo a los hermanos Isaías, fue para la presentación de acciones de protección o acciones constitucionales o acciones de amparo constitucional. No entonces, es que se les deje en indefensión. Sí, esa es la acción que no se podía presentar. Ya, pero no se les deje en indefensión, doctor. No, espérese un ratito. Ese mandato 13 lo que decía es no se pueden presentar acciones constitucionales ni otras acciones especiales. Es decir, y pongo como ejemplo un habeas data y otras acciones especiales constitucionales. Desde ese punto de vista, sí, no podían plantear una reclamación, pero esta reclamación de responsabilidad objetiva del Estado no se plantea mediante acciones de presión ni mediante acciones especiales. Se plantea mediante acciones generales para lo contencioso administrativo en cuanto significa reparación de daños. Pero vamos más adelante, supuesto no consentido, de que se interpreta que había una prohibición total, que como he dicho, no la hubo. Pero pensemos que había una prohibición total. Los señores Isaías fueron a la ONU, a un organismo especial previsto allí, y presentaron una demanda, una reclamación contra el Estado ecuatoriano. Se tramita durante varios años y se emite un dictamen en el año 2016, en marzo del 2016. Ese dictamen, en síntesis, lo que dice es que con el mandato 13 se impidió efectivamente el derecho a la defensa de los señores Isaías. Y por tanto reconoce y señala que el Estado ecuatoriano debe permitir la defensa. Muy bien, vamos a entender, supuesto que esa resolución de marzo del año 2016 prevalece sobre la legislación interna y prevalece sobre la Constitución y prevalece sobre el mandato 13, lo cual de por sí ya es un tema sujeto a discusión. Pero vamos a suponer que es así. Esta resolución o este dictamen de la ONU, que no es un juicio, que no es una sentencia judicial, se dicta en marzo del 2016. A partir de allí se podía presentar la demanda. ¿Cuándo prescribió?
marzo del 2021. ¿Cuándo se presentó la demanda? 22 de diciembre del año 2021. Por tanto, estaba totalmente prescrita, aún en esos supuestos que he señalado. Y luego viene un problema adicional que es muy, muy grave. ¿Cuál es el problema adicional muy grave? La pretensión de la demanda por 2.000 millones, y esto no hay que perder de vista, por una responsabilidad objetiva del Estado, obliga a los jueces del contencioso administrativo a revisar en primer momento, cuando se presenta la demanda, si esta demanda ha sido presentada dentro del término de ley. En este caso, dentro del término o del plazo, para ser más exactos, de 5 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, de forma anormal, omitió un pronunciamiento sobre la oportunidad de la presentación de la demanda y la admitió a trámite guardando silencio sobre si era o no presentada en tiempo oportuno. La admite a trámite y ordena una notificación telemática, es decir, solamente a través de Internet. Se hacen notificaciones con una velocidad fantástica, y lo digo así porque yo ejerzo en el contencioso administrativo y normalmente pasan meses de meses para que se citen las demandas. Pues no, esta se citó casi inmediatamente, hoy día están ya citados los demandados, y ante esa omisión vienen 2 o 3 situaciones que hay que analizar con mucha responsabilidad. La primera, ¿por qué hizo esto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil? ¿Un error o una omisión deliberada? Número 1. Número 2, ¿qué va a hacer el Procurador del Estado y el Banco Central y la superintendencia de bancos? ¿Qué van a hacer cuando contesten la demanda? ¿Van a alegar la excepción de prescripción o no la van a alegar? Si no la alegan, será una omisión, en mi opinión, dolosa. Hay una precisión, doctor. Estos organismos que han sido demandados por los hermanos de Isaías, ¿deberían actuar de forma coordinada? O sea, la estrategia judicial, ¿deberían coordinarla entre el procurador, Banco Central, etcétera? ¿O cada uno podría ir, digamos, haciendo su defensa por separado? Tomando en cuenta que son entidades estatales, ¿no? Hay una norma constitucional que obliga a las entidades del Estado a coordinar sus acciones para la búsqueda del bien común. Este es un caso específico de aplicación. Porque imagínese usted lo que significaría que el Banco Central conteste una cosa y otra cosa muy distinta, la superintendencia de bancos, por ejemplo. Entonces, tiene que haber coordinación. Y esa coordinación, en este caso, en mi opinión, tiene que ser liderada por el Procurador General del Estado. Pero entonces, le decía, esta respuesta de los entes públicos y del Procurador tiene que alegar y tiene que expresar la excepción previa de la prescripción. Pero además, allí es cuando viene la sospecha en este momento. ¿Cuál es la sospecha? Que el doctor Ricardo Noboa, de forma pública, menciona que hay que mediar y le propone al gobierno mediar para que le devuelvan los bienes. Y ahí viene una gran pregunta. ¿Cabe una mediación con una demanda que ha sido presentada fuera de tiempo? Y mi respuesta es no. La mediación no cabe. Número 1. Número 2. ¿Cabe una mediación en la que se cambia la pretensión de la demanda? Porque en la demanda lo que se reclama es el pago de 2.000 millones de dólares. Y ahora en el anuncio público es, queremos mediar para que nos devuelvan los bienes. ¿Cabe eso? No, no cabe porque hay una pretensión claramente señalada. Entonces, a mí me preocupa, además, que las recientes reformas al reglamento, a la ley de arbitraje y mediación, que fueron aprobadas hace poco, permiten una mediación y es más, establecen hasta posibles sanciones para el funcionario público que no acuerda una transacción o una negociación cuando pudieran tenerse de continuarse el juicio resultados adversos contra el Estado. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que va o podría haber una enorme presión para el superintendente de bancos, para el procurador, para el gerente del Banco Central y todos los demandados, para que arreglen, porque se les dirá, de lo contrario, ustedes pueden responder por su patrimonio, con su patrimonio, si acaso el juicio continúa y nos dan la razón en el juicio. Entonces, por eso es que creo que tiene que haber una respuesta categórica del Estado ecuatoriano, del presidente de la República. ¿En qué sentido? Señores, esta demanda está prescrita. Y señores del Tribunal Contencioso Administrativo, corrijan lo que han omitido. ¿Qué significa esto?
ustedes admitieron a trámite una demanda sin pronunciarse sobre la pertinencia del tiempo en su presentación. De oficio, es decir, sin petición de parte, sin esperar a la contestación a la demanda, corrijan el auto de admisión, analicen que esta demanda efectivamente ha sido presentada fuera del plazo y ordenen el archivo, porque de no hacerlo, a mí lo que me preocupa es que continúe el juicio y en unos pocos meses tengamos aquí sorpresas que pueden ser terriblemente graves para el Estado ecuatoriano. Doctor Campaña, ¿por qué cree usted que el Tribunal Contencioso Administrativo actuó de esta forma? Porque se supone que son jueces que conocen los procedimientos y usted dice que en estos casos los tiempos son mucho más largos. ¿Y por qué en este se cometió este, entre comillas, error o esta, entre comillas, omisión? Es muy difícil saberlo, Yo no quiero pensar mal. Por eso creo que el tribunal tiene la obligación de corregir la omisión. Y es más, me parece, por ejemplo, que en este caso puntual tiene que haber un enorme y severo llamado de atención por parte del procurador del Estado y por las propias partes. Es decir, sin perjuicio del derecho de contestar la demanda, creo que tiene que haber una petición concreta de que se revise el auto de admisión, que se declare la nulidad del auto de admisión por haber omitido un pronunciamiento que es fundamental y que es mandatorio, que está en el artículo 308, 307 a 308 del Código Orgánico General de Procesos y que obliga a realizar ese pronunciamiento. Entonces me parece que la primera intervención inmediata de los entes demandados debe ser acudir al tribunal y decir y pedir, declaren nulo el auto de admisión, pronúnciense expresamente sobre la prescripción. Y allí vamos a ver si efectivamente fue una omisión, fue un olvido o si fue un tema deliberado. Ahora, en el caso de los bienes, doctor, en el transcurso de estos años, desde el 2008, que usted con mucha precisión señalaba como el año en el que ocurre esta incautación por parte del Estado ecuatoriano, han ocurrido muchas cosas. Es decir, probablemente habrán algunas empresas que se las vendió, otras que siguen en poder del Estado, otras que quebraron bajo la administración del Estado. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa con esos bienes? Bueno, lo primero es que estos bienes, cuando fueron incautados, pasaron a la administración estatal. Al pasar a la administración estatal, hay una responsabilidad de quienes han manejado estos bienes. Y yo creo que este es uno de las tareas que están pendientes en el país. Y vamos a citar, por ejemplo, y pongamos puntualmente Canal 10 de Televisión. ¿Cómo ha sido administrado Canal 10 de Televisión y Gamavisión desde que fueron incautados? Allí tienen que establecerse responsabilidades si se hizo algo mal. Si se hizo bien, estupendo, pero si se hizo algo mal, tiene que haber responsables. Y lo mismo ocurre con el resto de empresas. Es decir, hay que considerar algo muy importante, y es que el Estado ecuatoriano utilizó un mecanismo previsto en la ley, que es la incautación. Eso, desde ese punto de vista es legal lo que se hizo. Ahora, si hubo las condiciones, si se cumplió con los requisitos, si se efectuaron las incautaciones en los valores correctos, etcétera, esa es otra historia. Pero como tal, la potestad de incautación existía. Pero la incautación no implica impunidad en su administración. Como ocurre igual con la administración normal de todos los bienes del Estado y de la cosa pública. Para eso existe la Contraloría, para eso existe el establecimiento de responsabilidades, para eso existe, si se cometen delitos, la Fiscalía. Pero lo preocupante, y me parece que el país, con ocasión de esta demanda, requiere también un baño de verdad, es qué pasó con la administración de esos bienes. ¿Sirvió para pagar porque se incautaba para pagarle al Estado? ¿Sirvió para pagar al Estado lo que el Estado gastó en su momento respondiendo ante la ciudadanía? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? Tiene que haber responsables por lo que se ha hecho. Y si por el contrario lo que se hizo estuvo muy bien, pues hay que decirlo, se administró de manera impoluta la cosa pública. ¿Qué opinión le merece usted, doctor Campaña, el hecho de que los sectores que siempre viven reclamando por el uso de los recursos del Estado ahora guarden silencio frente a esta aspiración que tienen los hermanos Isaías de obtener 2.000 millones de dólares? Porque hay indignación entre la ciudadanía, porque muchos de los perjudicados por la banca cerrada, por el feriado bancario, todavía no han resuelto sus situaciones, muchos murieron en ese intento y ahora pues resulta increíble que quienes participaron de este proceso de destrucción de familias, de quiebra de familias, etcétera, etcétera, de un daño económico enorme para el Ecuador, ahora busquen una reparación de 2.000 millones de dólares.
Bueno, yo creo que allí hay un doble análisis que realizar. Lo primero, yo lo he dicho ya públicamente, ¿no? Aquí en el Ecuador somos muy dados a indignarnos por todo. Entonces aquí ha habido una indignación, pero absoluta, total, por el tema de la refinería del Pacífico, por ejemplo. Entonces, una crítica generalizada en medios de comunicación, políticos, empresarios, industriales, etcétera. Entonces, efectivamente, la pregunta es, medios de comunicación, políticos, empresarios, ¿no van a indignarse por el riesgo de que el Estado ecuatoriano pierda $2.000 millones? ¿O solamente nos indignamos cuando viene de una corriente política y no cuando viene de otra corriente política o económica? Entonces, creo que esa doble forma de medir las cosas le hace mucho daño al país, porque al final del día implica o permite determinar que lo que se está criticando no son hechos, sino que se están criticando modelos políticos o doctrinas políticas o partidos políticos o movimientos políticos. Y yo creo que eso está mal. Es decir, hay cosas que están mal, no importa si las hace un presidente, otro u otro. Hay cosas que están bien, no importa quién las haga. Las cosas son buenas o malas, no en función de quién las realiza. Y creo que allí hay un doble discurso nacional o un discurso que critica mucho y que guarda silencio cuando quienes están metidos en la tendencia son pues de su tendencia. Entonces, ese primer análisis me parece muy grave. Y lo segundo, mire, cuando el Estado comete un daño, no importa si es el gobierno de un presidente o de otro, ese gobierno, ese funcionario representa al Estado. Y si el daño es efectivamente el resultado de una mala actuación, el Estado tiene que responder. Entonces, yo cuando me he pronunciado fundamentalmente sobre la prescripción, me he pronunciado por dos razones. Primero, porque me parece, desde el punto de vista histórico, una barbaridad que se pretenda un resarcimiento de $2.000 millones. Esta es una cifra que no tiene consideración ni guarda proporción con las reclamaciones que se están haciendo, reclamaciones que por cierto yo las he leído, es decir, yo he leído la demanda antes de emitir cualquier opinión. Entonces me parece que si bien hay un derecho para ser resarcido, sí a mí como ecuatoriano me choca que se reclamen 2.000 millones, pero además me choca el hecho de que se reclame ahora. ¿Por qué no se reclamó esto 4 años antes? ¿Por qué ahora? Entonces hay un viejo refrán acá en Guayaquil que lo usamos mucho y que dice coincidencias en pajales. Y allí es donde a mí me preocupa y me entra esta sospecha, ¿no? Este gobierno reforma el reglamento de la ley de arbitraje. En este gobierno se presenta por parte de alguien muy cercano al presidente una demanda por 2.000 millones. Ese propio personaje, que digo, es un abogado de ejercicio y además un gran abogado. Pero este gran abogado plantea una demanda y luego se olvida un poco de lo que persigue la demanda y plantea una negociación, una mediación. Entonces surgen las sospechas. ¿Es que acaso se reformó el reglamento que lo hace el presidente de la República? ¿Acaso lo reformó el presidente para este caso? Estaban cocinando la reforma desde la presidencia de la República para este caso. Y me parece que esas sospechas tienen que ser eliminadas. Por eso es que pienso que tiene que haber un pronunciamiento muy firme, inmediato del gobierno nacional. No basta para mí esto de que el presidente de la República diga el llamado por teléfono al procurador y le ha dicho que tiene que defender los intereses del Estado. Señores, eso no basta. Entonces me parece que estamos ante una situación gravísima en cuanto a los posibles efectos y eso hay que pararlo de raíz. Y el parar de raíz significa exigir presentarse ante los jueces del contencioso administrativo de Guayaquil para que declaren la nulidad del auto de admisión de esa demanda y ordenen el archivo por haber sido presentada de forma extemporánea. Doctor, le traslado una inquietud de un oyente que además es colega suyo, abogado. Me dice que él considera que la excepción previa sería la caducidad. Sin embargo, usted habla de prescripción. Ahí, digamos, las figuras son las mismas, opera igual. ¿Cuál es la diferencia? Dogmáticamente o doctrinariamente es lo mismo. Lo que ocurre es que esa es la típica discusión respecto de la prescripción. Normalmente se dice, pues prescriben las acciones, caducan los derechos. Lo que ocurre es que en nuestro caso puntual, en la ley, en el COGEP, en el Código Orgánico General de Procesos, se habla y se utiliza la expresión de prescripción. Tal vez lo técnico habría sido en la ley tratar de caducidad, pero el concepto de prescripción viene desde la antigua
ley de la jurisdicción contencioso administrativa de los años 50, y cuando se reforma esta ley se la da de baja con el COGEP. En el COGEP se mantiene la tradición en el Ecuador de usar la expresión de la prescripción, pero doctrinariamente el efecto es el mismo, es decir, es la extinción ya sea del reclamo de un derecho o de la extinción para proponer una acción como consecuencia del transcurso del tiempo. Y déjeme hacer una precisión muy breve. Mire, se ha mencionado también que la prescripción no cabe porque el Código Civil señala que se cuenta la prescripción desde que las acciones, desde que las obligaciones son exigibles. Una cosa es la prescripción civil, que está bien que lo manejen los abogados civilistas, mercantilistas, me refiero a mercantilistas en cuanto a que ejercen el derecho mercantil o comercial. Y otra cosa muy distinta es la prescripción en el derecho administrativo. Por tanto, cuidado, y nuestros jueces pretenden aplicar normas del derecho civil a una prescripción tan específica regulada en el COGEP que opera para las reclamaciones de responsabilidad objetiva del Estado. En otras palabras, una cosa es el derecho civil y otra muy distinta el derecho administrativo. Por tanto, yo creo que toda la atención del país debe estar en este momento sobre lo que hagan fundamentalmente el Procurador General del Estado y los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. ¿Cuál sería esa sorpresa, doctor Campaña? ¿Qué sorpresa podríamos tener? La sorpresa sería que el Tribunal Contencioso no se pronuncie, que la Procuraduría no ponga como excepción la prescripción y que un día de esto nos levantemos con que han transado y que efectivamente se van a devolver bienes por más de 1.000 o quién sabe casi 2.000 millones de dólares. Eso sería una cosa terrible, nefasta para el país. Muchísimas gracias, doctor Campaña, por su tiempo, su apertura y la información que nos ha permitido recibir. Al doctor doctor Joffrey Campaña, le cambié el nombre, abogado, jurista muy reconocido en nuestro país que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor Campaña, muchísimas gracias.